bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias Señor por este nuevo día, por este nuevo devocional. Hoy nos toca el capítulo número 12 del libro de Éxodo. Capítulo 12 del libro de Éxodo. Padre amado, Dios Todopoderoso, te pedimos que seas tú dándonos entendimiento, revelación de tu palabra, que nos hagas entender la obra que tú has hecho desde el principio hasta el fin, Señor. Que tu palabra penetre en nuestros corazones, que pueda dar fruto a 100 por 1, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. El libro de Éxodo, capítulo 12, dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Allí en el versículo 2 está diciendo que a partir de ese momento, en ese mes, iba a ser el primer mes del año para ellos. Eso es lo que les está diciendo allí. Pero vamos a profundizar un poco más. Allí dice que el Señor mandó a Israel que usaran por ese acontecimiento, ¿verdad? Que vamos a leer más adelante, que iban a usar ese acontecimiento como el principio de su calendario en ese mes. El calendario de las festividades de los israelitas comienza con el mes de Abib, que posteriormente fue llamado Nisan, que corresponde a fines de marzo y principios de abril de nuestro calendario, lo que se ha dado en llamar Año Nuevo Judío, que puede celebrarse en septiembre u octubre. Digamos el 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará. Es decir, cuando lo inmolará, o sea, lo sacrificarán. Y lo sacrificarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Cuando habla de las 2 tardes, está hablando al anochecer. Cuando habla de las 2 tardes, es al anochecer. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerá de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Vamos a detenernos aquí un momento. Aquí nos está hablando en esos versículos de las instrucciones para comer el cordero. Ahí nos dice que el cordero tenía que ser asado, no cocido en agua. Allí se describe todo lo que había que comer. Y en el versículo 9 nos indica que el cordero quedaba entero, de manera que ni la cabeza ni las patas le eran cortadas, ni le eran quebrados sus huesos. Eso lo podemos corroborar en Éxodo, allí del capítulo 12, en el versículo 46.
ni le eran quebrados sus huesos. Y las vísceras eran asadas en el vientre junto con las entrañas, habiéndolas limpiado antes naturalmente. Y debía ser asado a fin de poder ser puesto entero sobre la mesa. Digamos. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado y vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vamos a detenernos aquí en el versículo 14. Porque entonces se dice que la Pascua es una ordenanza perpetua. Esa conmemoración de la Pascua fue una ley dada al pueblo de Israel, la que debían continuar vigente hasta la expiación de Cristo. Cuando hablamos de la expiación de Cristo, nos estamos refiriendo a la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, a entregar su vida, a morir por nosotros, por nuestros pecados. Esa es la expiación de Jesucristo en la cruz. Y su propósito era que los hijos de Israel recordaran la venida del Mesías, quien sería el Cordero expiatorio. Después de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, él mismo cambió esa ley. Entonces ahora, actualmente, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? La Iglesia de Cristo, tomamos la Santa Cena. Hoy en día nosotros tomamos la Santa Cena en lugar de la Pascua, porque esta fue consumada plenamente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo todavía no había dado su vida, no había hecho la obra en la cruz, se cumplía. Pero una vez que el Señor Jesucristo entregó su vida, ya hasta allí fue constituida a partir de allí lo que fue la cena, la Santa Cena, en lugar de la Pascua, porque esta fue consumada completamente por nuestro Señor Jesucristo, por su muerte. Y era una costumbre que indicaba, la práctica de la Pascua era una costumbre que indicaba la espera de la venida de Cristo y su crucifixión. Y el Cordero simbolizaba ¿qué? Su muerte. Por eso es que Jesucristo fue el último Cordero. Por eso es que hoy en día nosotros no sacrificamos ya Cordero. Ya no debería, ya nadie sacrificar para consumir el Cordero. No debería. ¿Por qué? Porque el último Cordero fue nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo. Murió en la cruz del Calvario y resucitó. Ese fue el último Cordero. Y si investigamos un poquito más, ¿verdad? La palabra perpetuo, como dice allí, que se iba a hacer de una manera perpetua por las generaciones, la palabra perpetuo, usada en el Antiguo Testamento, no significa necesariamente hasta el fin de los tiempos, sino hasta el fin de un periodo en particular. O sea, antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese fue un periodo. Pero cuando ya el Señor Jesucristo dio su vida, murió, resucitó, ya a partir comenzó un nuevo periodo. Que fue el periodo de qué? De la gracia. Ya allí comenzó un nuevo periodo. O sea que las cosas allí ya han cambiado. Seguimos.
15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestros huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Nunca cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Vamos a detenernos aquí un momento. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, el significado del pan sin levadura y el de las hierbas amargas. La levadura era considerada antiguamente como un símbolo de corrupción, es decir, contaminación, porque fácilmente se echa a perder y se llena de moho. Y bajo la ley de Moisés no se podía ofrecer levadura al presentar la ofrenda por el pecado, lo que sugiere que la ofrenda debía de ser por corrupta alguna. Para los israelitas, comer el pan sin levadura simbolizaba que participaban del pan que no tenía corrupción o impureza, que no estaba contaminado. En otras palabras, que comían el pan de vida, el cual era nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en Juan 6:35. Entonces, el hecho de retirar del hogar toda la levadura, como lo dice en la Escritura, en el Éxodo 12:19, era un símbolo de quitar toda la impureza del seno de la familia. Vemos un ejemplo, por ejemplo, con Pablo en el Nuevo Testamento. Recurrió a esta imagen del pan sin levadura cuando invitó a los santos de Corintios a apartarse del pecado. Eso lo podemos ver en Corintios 5:7-8. Y también vemos la comparación de Cristo, que Cristo hizo del reino de los cielos a la levadura en el pan. No se refiere a la naturaleza de la levadura con relación a su capacidad de echarse a perder, sino a otra característica que hace que la masa crezca o leude. Entonces también vemos que las hierbas amargas servían para que Israel recordara la esclavitud amarga y severa que tuvo que soportar en Egipto. Por eso el Señor les pidió eso, que comieran hierbas amargas. Era para que ellos recordaran la esclavitud, lo que ellos vivieron allí y lo que tuvieron que soportar. Digamos. 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y las 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en las 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijere vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis:
es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Gloria a Dios santo. Vamos a detenernos un momento aquí. Aquí vemos cómo de forma natural utilizaron la sangre del cordero para untar en los postes, en los linteles de cada hogar, como Jehová había mandado. Naturalmente lo hicieron. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos hoy en día? Porque la sangre de Jesucristo, por supuesto que es evidente. Ya no podemos matar cordero, porque ya el último cordero fue nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Él fue el último cordero. Entonces la sangre del Señor Jesucristo está activa, claro que está activa, porque la sangre del Señor Jesucristo tiene poder. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? La usamos espiritualmente, en oración. Recuerden que existe lo que es lo natural, pero también existe lo que es el mundo espiritual. ¿Quién fue el que pasó por allí y mató a todos los primogénitos? La muerte. La muerte es el que mata, la muerte. Entonces, como Jesucristo, nuestro Dios, es el mismo de ayer y de hoy, porque no tiene sombra de variación, igualmente hoy en día también suceden esas cosas. Nosotros vemos cómo está hoy día presente toda la situación. Muertes por aquí, muertes por allá, enfermedades, de todo, que traen a la final muerte. Entonces esa sangre del cordero que está viva, que está vigente, claro que sí, y siempre estará vigente. Nosotros la utilizamos espiritualmente, ya no matamos un cordero, porque ya nuestro Señor Jesucristo fue el último cordero. Pero nosotros en oración, nosotros vamos usando esa sangre del cordero y vamos usándola así como lo dice la Escritura. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, cubro con tu preciosa sangre los linteles de mi casa, de la puerta principal, de las ventanas, de las entradas en mi hogar. Porque así como esa sangre tuvo efecto por medio de un cordero en los tiempos bíblicos, ¿cuánto más va a dar efecto la sangre de nuestro Señor Jesucristo hoy presente? ¿Cuánto más? Si es la propia sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros cubrimos con esa sangre preciosa en oración las cosas, les aseguro que el mundo espiritual retrocede. La muerte retrocede. El mundo espiritual en general retrocede. Porque ellos pueden ver, el mundo espiritual puede ver la sangre del cordero. Nosotros la usamos por fe, con fe, creyendo que cuando yo digo, cubro mis linteles, las puertas principales de mi casa, las entradas de mi casa, con tu sangre preciosa, Señor Jesús, y yo creo en mi corazón con fe de que allí está cubierto, de que así como en el Antiguo Testamento, que ellos usaron la sangre del cordero, pero nosotros usamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y cuando nosotros lo hablamos creyendo, cuando pasa el mundo de las tinieblas, ellos ven la sangre del cordero en los linteles de nuestras casas. Ellos ven la sangre del cordero en los linteles allí. Ellos lo ven. Aunque nosotros no lo podamos ver, pero nosotros creemos por fe que ya cuando oramos, ya está puesto allí, el mundo espiritual lo ve. Y el Señor nos guarda. Así como guardó a sus hijos, sus hogares, el espíritu de muerte no pasó en los hogares, no entró a los hogares de los israelitas. Por esa sangre del cordero, por esa sangre de un animal. Imagínense hoy en día, cuando nosotros usamos esa sangre del cordero, que el mundo de las tinieblas, la muerte, quien sea, ven esa sangre allá en la entrada de nuestra casa.
no entra, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder. Esa sangre es poderosa, derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que creer eso. Y tenemos que hacerlo con fe. Con fe. Que cuando yo oro y digo, Señor, cubre con tu preciosa sangre los dinteles de mi casa, la entrada, eso se está ejecutando, eso se está haciendo en el mundo espiritual. Y todos esos espíritus que puedan pasar por fuera, pasarán de largo. Porque ellos ven la sangre del Cordero cubriendo. Ellos lo están viendo. Y pasan, ¿qué? De largo. Pero dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que tener fe. La fe sin obra es muerta. Todo es con fe. El poder de Dios se mueve con fe. Es más, si nosotros hacemos una acción, algo sin fe, es pecado. Todo lo que se hace sin fe es pecado. No podemos dudar, no podemos. Todo es con fe, creyendo. Creyendo. Creyendo en la palabra, creyendo en el Señor. Porque tenemos que saber que existe un mundo espiritual. Y eso lo vemos nosotros todos los días. Vemos la maldad. Vemos cómo el enemigo usa el mundo de las tinieblas. Vemos a sus servidores, los brujos, haciendo maldades. Entonces el mundo espiritual existe. El mundo de las tinieblas existe. Y eso existe, cuanto más Dios, cuanto más el poder de Dios. Y en eso es que nosotros debemos creer en el poder de Dios, en su palabra. En su palabra. Su palabra son espíritu y son vida. Y no vuelve vacía, sino que cumple el efecto por el cual es enviado. Amén. Sigamos. 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, que no había casa donde hubiere un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová. E id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e id, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Aquí estamos viendo, como ya veníamos hablando, de que cuando Dios trae juicio, Él no lo hace hacia la primera. Fíjense todas las oportunidades que Jehová dio a Faraón. Enviando plagas, llamando su atención, y así mismo Dios lo hace con la tierra hoy en día. Porque hay juicio para el impío, pero también Él trae juicio para la iglesia de Cristo, para sus hijos, para aquellos que no son obedientes, que andan en rebeldía, que no quieren alinearse a la palabra. Juicio también envía sobre ellos. Pero primero Él le hace llamado de qué? De atención. A las personas le pasa esto, se enferma, le pasa lo otro, le pasa aquello. Llamado de atención, ¿para qué? Para que esa persona busque de Dios, para que esa persona se afirme en Dios, para que esa persona comience a orar. Le aflige, le hace pasar por cosas negativas
para que esa persona busque, se acerque a Dios. ¿Qué pasó con Job? Al final de todo, ¿qué fue lo que dijo Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Antes, cuando estaba bien, de oídas, él escuchaba de Dios. Pero después que pasó todo ese proceso, dijo, ahora mis ojos te ven. Entonces todo para Dios es con propósito. Todo lo que Dios hace es con propósito. Dios no hace nada por hacer. Dios no hace nada por hacer. Cuando Dios nos permite pasar por situaciones negativas, difíciles, es porque nos está procesando, porque está tratando con nosotros. Y el resultado de esa aflicción, de esos negativos, debería ser el acercamiento de nosotros hacia Dios. Tu búsqueda, no el alejamiento y hacer a Dios a un lado, no. Debería ser el acercamiento hacia Dios. Hacia Dios. Entonces, después que Dios, así como hizo con Faraón, hace llamados de atención para que la persona se arrepienta, para que la persona se aparte del mal, para que la persona se alinee, para que la persona lo busque. Ya después de tanto que ya hasta el final, Dios viene y aprieta las tuercas. Aquí que llegó al final, tuvo Dios que matar a todos los primogénitos. Entonces, cuando ya vemos que Dios se tiene que llevar a alguien, se lleva a alguien, corta a alguien, ya eso porque mira, esa persona tuvo mucha oportunidad, tuvo mucho llamado de parte de Dios, pero esa persona no quiso alinearse, no quiso buscar. Y Dios tuvo que llevárselo o cortar. Amén. Sigamos. Y después en el 36 dice, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Como estábamos diciendo anteriormente, que la gracia de Dios viene de Él, emana de Él. Mire esto tan poderoso. Por eso es que todos los días nosotros tenemos que pedirle gracias a Dios delante de las personas, darle gracias delante del jefe, delante de los vecinos, Señor, lléname de tu gracia. Que nosotros le caigamos con agrado a las demás personas. Señor, llénanos de tu gracia. Así como Dios llenó de gracia al pueblo de Israel y ellos cayeron en gracia ante los israelitas, ante los egipcios. Asimismo, nosotros le pedimos a Dios gracia para que caigamos bien delante de las demás personas, de nuestro jefe, de nuestro compañero de trabajo, de los vecinos, cuando vayamos a evangelizar, que podamos caer en gracia delante de las personas que tratemos, que conozcamos, y el Señor nos llena de esa gracia. Siempre eso debe estar dentro de nuestras oraciones. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente, y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado. Porque al echarlos fuera, los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los egipcios de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Fue muchísimo. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasaron los 430 años. En el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado de ella, de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, según extraño comerá de ella. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extraño y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón
y entonces la celebrará y será como uno de nuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Recuerden que la otra vez comentamos esto, lo de la circuncisión. En el Antiguo Testamento se circuncidaban, pero ya ahora no, porque en el Nuevo Testamento habla de la circuncisión, pero del corazón. El cortar la maldad, el pecado, la contaminación. Lo que a Dios no le agrada en nosotros. Eso es lo que nosotros debemos circuncidar de nosotros. Esa contaminación, ese mal de nuestros corazones. Eso es lo que hay que circuncidar. Eso es lo que habla el Nuevo Testamento. Por eso que ya no debería aplicarse lo de la circuncisión. Porque ahora el Señor habla en el Nuevo Testamento de la circuncisión, pero del corazón. Dice 49, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y Aarón. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Aquí estamos viendo el poder de Dios. ¿Quién es el poderoso? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el fuerte? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el que tiene el poder para protegernos, para guardarnos, para librarnos? Jehová de los ejércitos, no hay otro nombre dado a los hombres. Bueno, ahora nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que dio la vida en la cruz del Calvario, murió, resucitó, y por medio de él nosotros tenemos la salvación, la vida eterna. Dice que no hay otro fuerte, no hay otro. No conocemos otro. Entonces que nuestra fe crezca, que nuestra confianza en el Señor crezca. Que creamos en lo que dice la palabra, no lo que nuestros ojos vean. Señor Padre, en esta hora te pedimos que seas tú llenándonos, que derrames sobre nosotros cada día fe, Señor. Danos cada día más fe, una fe inquebrantable, una fe que mueva montañas. Ayúdanos, Señor, que día a día creamos en ti, creamos lo que dice tu palabra y no lo que ven nuestros ojos o lo que nos puedan decir. Danos una fe inquebrantable, Señor. Y te damos gracias por la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, porque todas esas cosas que leímos allí había que hacerlas en el Antiguo Testamento, en los tiempos bíblicos. Pero gracias a Dios que tú diste tu vida en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros, para darnos la vida eterna. Tú venciste a la muerte, al pecado, Padre. Tú nos redimiste de toda maldición de la ley, del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza. Tú nos redimiste. Gracias, Señor, porque tú fuiste el último cordero. Tú diste tu propio cuerpo. Ese fue el último sacrificio, tu cuerpo, el último cordero que fue sacrificado. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos y te glorificamos, Padre. Te amamos en gran manera. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.